Dios los bendiga ricamente donde quiera que estén. Sigo con la enseñanza de los dos reinos aquí desde la vereda La Cristalina, municipio de Puerto Gaitán, paraíso natural y ciudad petrolera, Colombia, Suramérica. Entonces quedamos en que Pentecostés es el día número 50 o 50º día. La palabra de Dios, o sea, el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como dice allá en Lucas 24:44, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, o sea, estaba escrito, y que apareció a Cefas y después a los 12, también les apareció a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso es lo que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 hasta el 10. Jesús dice en qué momento comienza la iglesia, en qué momento. En el momento que descienda el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto. Primero fueron 12, se perdió uno. La mayoría dicen que Pablo es el reemplazo del que se perdió para completar nuevamente los 12. Aunque ellos eligieron a uno, pero no se menciona mucho en la Biblia, pero Pablo sí se menciona como el apóstol que Dios escogió. O sea, para ser apóstol debe ser escogido directamente por el Señor, debe tener un encuentro directamente con Cristo para poder ser apóstol de Cristo, de Dios. Entonces, Apocalipsis hay lugar para 12 apóstoles, dice la Biblia de Apocalipsis que hay lugar para 12 apóstoles. Entonces, ahí están los 12. Ahí en esa reunión también, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, estaba la Santa María, o sea, la Madre humana de Jesucristo, estaba también reunido con ellos en ese lugar. Muchos desmayaron, 380, porque apareció a 500 y a todos les dio el mandato, pero muchos desmayaron, quedando 380 que no esperaron la promesa, no esperaron a los 10 días que se cumplieran los días. No sabían exactamente cuántos eran, pero debían esperar ahí hasta que llegara el Espíritu Santo. Entonces muchos desmayaron, quedaron 120, los 12 más 108 personas fueron los que recibieron el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, algo que se encuentra también en la palabra del Señor. Como el día de Pentecostés, el día que vino el Pentecostés. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplando, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas impartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y habían también en ese día mucha gente extranjera, porque venían a la fiesta de Pentecostés de otras naciones, de otros países. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí menciona todas las naciones que habían: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Filipos, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, de Sirene, de muchas partes del mundo había gente en Jerusalén aquel día cuando cayó el Pentecostés. Ahí está hablando la palabra de Dios, que vino un estruendo fuerte y como que llamó la atención y la gente corrió hacia allí, y cuando llegan allí están los discípulos hablando en las lenguas que ellos no entienden,
pero los que reciben el mensaje están recibiendo el Cristo, el que crucificaron, el que mataron, Dios lo levantó de los muertos, lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes deben aceptarlo, ustedes deben bautizarse, Él está hablando, dando un mensaje del Evangelio en la lengua de otros que estaban allí, pero que los discípulos no entienden ni el mensaje que ellos mismos están dando. De esta manera comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés comenzó la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre, la cual Él menciona por primera vez en Mateo capítulo 16, versículo 18. Te digo que tú eres Pedro, roca pequeña, y sobre esta iglesia, o sea, sobre Jesús, la iglesia no está fundada en Pedro, sino en Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán no contra Pedro, sino contra la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino, o sea, a ti iglesia te daré las llaves del reino, no a Pedro, sino a la iglesia. Ahí comenzó la iglesia del Señor en Hechos capítulo 2.